a mí me gusta, me encanta, me fascina la voz del Rey, la voz del Rey. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 10:8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a repetir todos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Gloria a Dios. Bueno, el título para este consejo evangelístico lo he llamado el mensaje que predicamos. Vuélvalo a repetir. El mensaje que predicamos, porque es una gran realidad. El motivo por el cual nos reunimos en un sitio como este tiene unos fundamentos y unos pilares muy importantes. Voy a hablar rápidamente dos de ellos. Uno es el Evangelio. Amén. Y el otro es el artífice del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas. Son las noticias de salvación, el poder de Dios para salvar a la humanidad de una condenación futura, a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Jesucristo es el único que tiene el poder para salvar al ser humano de perecer eternamente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es el mensaje que predicamos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 12 nos lo enseña. Básicamente, el mensaje que predicamos, digámoslo así, que tiene una resolución y una explicación muy clara del propósito o del fin para el cual nosotros anunciamos la palabra de Dios. El evangelista Lucas capítulo 19 y en el verso 10 dice la palabra: Él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar? ¿Qué fue lo que Él vino a salvar? ¿Y qué fue lo que se le perdió a Dios? Si lo podemos decir así. Bueno, lógicamente, el hombre, por culpa del pecado, allá en el principio de las cosas, no por culpa del pecado original. Porque quiero hacer una aclaración, la tradición religiosa nos quiere hablar de un pecado original. Y hay cosas importantes para tener en cuenta, y es que una cosa es el origen de las cosas y otra es el principio de las cosas. Si hablamos del origen de las cosas, hablamos de la eternidad de Dios. ¿Dónde lo podemos encontrar? No vamos a encontrar palabra. Algún día, por la misericordia de Dios, Él nos va a hablar de estas cosas. Pero yo sí le puedo decir que todo lo que está de Génesis capítulo 1 hacia atrás es la eternidad y es el origen de las cosas. O sea que hablar de un pecado original no se puede hacer. Ahora, el principio de las cosas, ahí sí podemos hablar del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por lo tanto, yo veo a Dios ahí en el principio creando una preciosa vasija de barro llamada hombre. Pero en su propia presencia esta vasija se echa a perder y al cabo de un tiempo Dios mismo viene a hacer el trabajo que absolutamente ningún ser humano podía hacer. Génesis capítulo 3 verso 15 lanza la primera profecía bíblica de restauración del ser humano. Este es el mensaje que predicamos y el Señor vino a hacer lo que nadie, absolutamente nadie podía hacer. Por eso Él mismo tomó, se manifestó en carne y vino a hacer un trabajo de salvación, de rescate por cada uno de nosotros, de los que nos encontramos en este lugar. Amén. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Afírmelo con un amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo más bonito es que Él no necesitó ayuda de nadie, no necesita intermediarios, no necesita colaboradores para esto, no lo necesitó. Y vamos a ver rápidamente una referencia bíblica. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante hasta el verso 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no en un, dos, ni en tres, ni en otros personajes, solamente en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Qué bonita es esta palabra. Amigo, usted que ha venido esta mañana, este es el mensaje que predicamos. Este es el mensaje que predicamos. ¿Qué dicen los hermanos? El mensaje que predicamos, amén. Claro, efectivo y contundente, el mensaje que predicamos. A mí me encanta estos versos porque veo cosas muy especiales. Yo puedo analizar aquí todo el propósito de Dios. O sea, Él mismo tomando la intención de venir a esta tierra y hacerlo a través de la cruz del Calvario, darnos la salvación en este lugar, darnos la cuota inicial para la salvación. Ya depende de cada uno de nosotros de que tomemos la decisión. Pero el trabajo grande lo hizo el Señor. Y mire, dos cosas bonitas. Dice en estos versos que Él, siendo en forma de Dios, ¿hablando de quién? Hablando de Jesucristo. Y si hablamos de siendo en forma de Dios, estamos hablando que es el mismo Dios. Amén, que quede claro. Es el Padre. Luego dice que siendo en forma de siervo, estamos hablando del Hijo. ¿Y quién es? El mismo Jesucristo. Y mire, siendo en forma de Dios, dice la hermosísima palabra del Señor, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que no le importó ser el Dios todopoderoso a venir y a cumplir lo que absolutamente nadie podía venir a hacer. Podríamos hablar muchas cosas, pero hoy les quiero decir, amigos que han venido a este lugar, que este es el mensaje que predica la iglesia del nombre del Señor Jesús. Y tiene una serie de fundamentos y estatutos y normas para cumplir. Ejemplo, primeramente buscamos ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Lo dice el evangelista Mateo, capítulo 6, verso 33. Una pregunta: ¿qué le interesa a Dios? ¿A Dios qué más le interesa? ¿Darle bendiciones materiales como riquezas, propiedades, o darle la salvación? ¿Qué dice iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios esta mañana? Darle a un amigo que ha venido a este lugar, darle mucho dinero, darle muchas propiedades, darle carros lujosos. La palabra es darle la salvación a alguien. Por eso, este es el mensaje que predicamos. Dele la gloria al Señor, aplauda la gloria del Señor Jesucristo. Es el mensaje que necesitan conocer las generaciones venideras. Alguien decía por ahí: a mí me gusta que me hablen sin pistas ni pispirispis. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque es que nosotros no venimos aquí a hablar cualquier clase de mensaje. No venimos a hablarle a alguien al oído, a decirle cosas absurdas. No venimos a hablarle y declararle profecía a alguien. No, porque el mensaje que predicamos nosotros tiene un sentido y un valor muy importante y demasiado claro para que las personas puedan entender y logren ser salvas por este hermoso evangelio de nuestro Señor Jesús. Un amigo se me acercó y venía preguntando, me mandó a llamar porque quería evangelizarme, quería enseñarme lo que es verdaderamente la profecía. Y cuando me encontré con él me dijo: mire señor, yo le puedo decir, Dios habla conmigo y me ha enseñado que Él para estos tiempos no solamente da profecía en singular, sino también en particular. Y yo le dije: ¿cómo? ¿Y eso qué es? ¿Por qué no me explica y por qué no me enseña? Me dije: sí, claro, Dios me acaba de hablar y de decir hoy, y me ha dado una cantidad de cosas y por eso vengo yo a hablarle. Pero antes de que Él comenzara a hablar, yo le dije: mire, dos cosas sí le quiero decir rápidamente, porque estábamos un poco acosados de tiempo. Primero, la palabra de Dios que enseña, el último de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista, y ni siquiera lo sabía. Y como segundo, vamos a abrir la Biblia, Gálatas, capítulo 5, verso 19, y empezamos a leer las obras manifiestas de la carne. Y miren lo que pasó cuando empezamos a leer la bendita palabra de Dios. Estábamos enfrente de un mostrador, y decía yo, o más bien decía la palabra a través de mis labios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y cuando yo las mencionaba, el hombre se enojó y le dio un golpe a la mesa donde nos encontrábamos y se fue furioso. Y cuando se fue de esta manera, abrió la puerta de su carro y se montó. Y cuando bajó la ventanilla le dije: esta es la profecía, amigo.
ella te ha confrontado. Si te has enojado, es porque la palabra tocó tu corazón y está confrontando el pecado. Este es el mensaje que predicamos los hijos del Señor Jesucristo, la iglesia de su nombre. Porque bueno, para que tengamos alguna aclaración, ¿qué es profecía? Si miramos la primera carta a los Corintios, porque rápidamente, aunque no tenemos mucho tiempo, pero podemos dejar algunos detalles para mostrar verdaderamente cuál es el mensaje que predicamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 13. Dice la palabra de Dios que la profecía es para los hombres, por lo cual dice la palabra de Dios en el verso 3 que la profecía es para edificación, exhortación y consolación de los hombres. No para decirle cuenticos y mentiras a las personas en el oído. No, Señor, el mensaje que predica la iglesia del nombre del Señor Jesús es un mensaje poderoso, es un mensaje serio, es un mensaje claro, es un mensaje responsable, es un mensaje donde le decimos la verdad a las personas. No les vamos con cuentos ni con mentiras. Aquí no estamos por la plata ni por el dinero de nadie. Aquí lo que más nos interesa y lo que le importa a Dios es darle la salvación a una persona que haya venido, a un corazón necesitado, mostrarle a través de la palabra, y si es necesario decirle que está pecando y que tiene que dejar su estilo de vida. Así se crea la persona más justa y más santa. Hay que decirlo a la luz de la bendita palabra. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que predicamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonita es la palabra! El mensaje que predicamos, mensaje que transformó nuestras vidas, amigos. Usted que ha venido esta mañana, que ha venido a este lugar, y agréguele a esto, muchas cosas podríamos hablar, pero tenemos enfrente no a un líder religioso, no tenemos a cualquier personaje, tenemos al Rey Supremo, tenemos al gobernador absoluto de la tierra. El libro de los Hebreos lo presenta como el sumo sacerdote. ¿Y sabe qué características tiene este sumo sacerdote? Que él, como el sumo sacerdote, o sea, como el Dios todopoderoso de la creación, él mismo ha presentado el sacrificio, y él mismo se ha ofrecido el sacrificio a sí mismo, porque él es el sumo sacerdote. Él es el Dios todopoderoso, sin principio de días, sin padre y sin madre. Él es el Señor Jesucristo, el Rey de la gloria. Él es el que trae el mensaje que predicamos desde este púlpito de esta iglesia. El antiguo pacto declaraba que para el perdón de los pecados era necesario derramar la sangre de un cordero inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, él como sumo sacerdote se ha presentado como ese cordero inmolado. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Él mismo lo ha hecho, y por su inmenso amor nos ha dado cabida, y por eso es que hoy en día somos llamados hijos del Altísimo, hijos de Dios, porque Él hizo este sacrificio de una manera estupenda, de una manera maravillosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no a través de palabras, de filosofías huecas y doctrinas sutiles, no, a través de la palabra que parte el alma y el espíritu como espada de doble filo, que parte las coyunturas, los tuétanos, y entra al corazón a discernir los pensamientos que ni la medicina, ni la filosofía, ni la ciencia, ni ninguna cosa que se le parezca lo puede hacer. Es el mensaje, amigo, que predicamos. Bienvenidos a la iglesia del nombre de nuestro Señor Jesús, donde hablamos lo que la Biblia dice. Aquí que enseñamos cuál es nuestro fundamento: una fe, un Señor y un bautismo. Lo dice Efesios 4:5. Hermano Jason, colabóreme con el verso bíblico ahí, porque es precioso, porque es muy bonito. Es un mensaje maravilloso que el día que lo escuchamos, mire, aquí podemos ver quién es el que lo dice, quién es el que lo presenta,
que cuando lo escuchamos, Él solito, ese mensaje que viene del Rey de la Gloria, transformó nuestras vidas. Un Señor, una fe, un bautismo. Verso número 6. Un Dios y Padre de todos. ¿Quién es ese? Un Dios y Padre de todos. El Señor Jesucristo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Apláudalo. Ese es el mensaje que tenemos. Y como es consejo evangelístico, ya para terminar, porque qué bueno es predicar la palabra de Dios, qué bueno es hablar de ella. Y sobre todo cuando Dios le va a uno dando y dando y dando y va sintiendo esa autoridad, qué rico es poderle hablar a un amigo. Y cuando uno ve los corazones compungidos y cómo sienten esta palabra, ahí es donde uno se empieza a gozar de una manera maravillosa y es donde Dios se empieza a glorificar grandemente. Quizás esta iglesia apenas lleva 15 años, no sabemos cuántos años vaya a cumplir más. Ya este año ha cumplido los 16. Pero por medio de esa palabra, aquí yo he visto personas, familias restauradas. Muchos de los que estábamos aquí andábamos en un camino adverso a lo que dice la palabra de Dios. Pero amigo, usted que ha venido, aquí usted ve una cantidad de familias que antes, quizás alguno solamente era el creyente, donde el esposo y la esposa de pronto era el único que escuchaba. Pero hoy en día podemos tener familias predicando esta palabra de Dios y con sus hijos y con sus hijas acá reunidos. Y los que no, seguimos confiando, porque es el mensaje que predicamos. La palabra de Dios, qué bueno que un amigo se pueda sentir como en casa y que pueda abrir el corazón para que Dios trate con él. Podía, como lo acabo de decir, hablar muchas cosas, pero mire, en lo personal hay dos cosas importantes y las quiero resaltar en este momento, de la manera como Dios puede glorificarse en la vida de alguien con este mensaje que hoy estoy predicando en el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. ¡Aleluya! Hay dos cosas muy importantes y le puedo hablar rápidamente de ellas. Lo primero es que para conocer de Cristo, ¿sabe que se necesita como primero? Tener una experiencia personal con Él. Una señora me decía: a mí no me gusta cuando usted me habla de la palabra de Dios, porque yo siento que usted me quiere llevar obligado a ese lugar. Y yo le dije: no señora, no se preocupe por eso, nosotros no lo hacemos, el que lo hace es Él. Nosotros venimos a hacer y a predicar este mensaje poderoso. El mensaje de esta palabra de Dios es el único que lo puede hacer. Y yo le decía: respóndame sinceramente, ¿usted cree? Y me lo voy a decir sinceramente con todo el corazón. Un hombre que estaba caminando quizás ahí en su profesión, alcanzando los grandes éxitos, que iba, digamos, a esa escala alta donde su profesión y sus títulos eran lo más importante, el trabajo, los medios, lo que hacía, el licor, los amigos, las mujeres. Es más, por causa del mismo medio podía escoger la mujer que quisiera para salir con ella y para quizás vivir cualquier cantidad de experiencias. ¿Usted cree que un personaje así va a querer venirse, como dicen ustedes, a una iglesia de estas aburridas cristianas? Y la señora sinceramente me dijo: ni loca, ni loco creo que alguien haría así. Señora, déjenme decirle que yo soy ese loco, porque cuando me hablaron del mensaje que hoy les estoy predicando, Él transformó mi vida y ha transformado la vida de muchos de los que nos encontramos en este lugar. Por eso, hermanos, si hoy vienes también con dificultades, anímate, esfuérzate, valora, lee la palabra, escudriñala, porque aquí encontramos la fuente de vida. El mensaje poderoso que predicamos salva, restaura, da fuerzas y nos ayuda a caminar. Ahora, como segundo, ¿sabe qué? Este mensaje no se lo ha escuchado a nadie. Absolutamente a nadie se lo ha escuchado, solamente a uno, y es el cual yo estoy predicando esta mañana. Usted podrá mover las bibliotecas del planeta en cualquier lugar y nunca va a encontrar a un ser humano o cosa que se le parezca diciendo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted no va a encontrar a nadie terrenal diciendo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina el verso bíblico diciendo: ¿crees esto? Amigo,
crees esto, no es palabra de hombre, es palabra de Dios predicada esta mañana. Año 1937, año 2017, 80 años predicando el mensaje que creemos. Una vez un misionero llamado Larsen dijo: ha muerto un soldado, envíen refuerzos. Y no solamente llegó uno, yo veo cientos, veo miles, y esta iglesia del nombre no para de crecer. No para de crecer. Porque predicamos el mensaje poderoso. Predicamos el mensaje que transforma vidas. Él transforma vidas. El mensaje que le da vida al muerto espiritual. El mensaje que le da vida a los matrimonios. El mensaje que le da vida a los hijos. El mensaje que le da vida a toda una sociedad. Donde todo nuestro país escuchar atentamente este poderoso mensaje, yo le aseguro que las cárceles se tendrían que cerrar, porque aquí está el que abrió los cerrojos y quitó los grillos, las cadenas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigo y amiga, este es el mensaje que predicamos. Dios les bendiga. A mí me gusta, me encanta, me fascina la voz del Rey.